Bienvenidos a otro video más de esta pequeña introducción a la línea de álgebra. En nuestro tercer video vamos a continuar con la línea de operaciones que hemos realizado. Recordemos que vimos la suma y resta en general, de cómo se realizan estos términos semejantes y la forma de reconocerlos, ¿no? No se olviden que la parte literal, la parte literal donde están las letras, tienen que ser las mismas y tiene que tener los mismos exponentes, tiene que ser totalmente igual para que se puedan sumar, ¿sí? Caso contrario, pues no se puede hacer, no son términos semejantes y no podríamos realizar la operación netamente pues, de sumatoria de términos semejantes o reducción también conocida, ¿sí? En este video vamos a ver la parte de multiplicación y en el siguiente video veremos cómo se realiza la división tanto de monomios por monomios y de polinomios por polinomios, ¿no? Vamos a continuar. En la multiplicación vamos a encontrar nosotros que se debe realizar de manera directa, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de multiplicación de números, recordemos, a nivel escolar, ¿sí? Teníamos la multiplicación, por ejemplo, 2 por 2. 2 por 2 teníamos una relación que me da igual a 4, ¿no es cierto? Y eran las tablas de multiplicar que nos hacían estudiar durante toda nuestra época escolar. Resulta que va a funcionar de igual manera con la única diferencia que en la parte de álgebra pues vamos a tener esta regla, ¿no? Que la multiplicación se debe realizar los números con los números o los coeficientes con los coeficientes, algo que aprendimos muy bien, y asimismo la parte literal con la parte literal, ¿sí? Vamos a ver con este pequeño ejemplo que lo tomábamos de los videos anteriores, que teníamos en este caso el término menos 4xy, ¿sí? Si me dice que la multiplicación se debe hacer coeficiente con el coeficiente, parte literal con parte literal, tendríamos que el menos 4 que tenemos aquí a la izquierda, y que queremos multiplicar estos dos términos, estos dos monomios, debería multiplicarse con el menos 4 que tenemos del otro término, ¿sí? Y en este caso hay que hacer una pequeña acotación que es importante también recordar la línea de ley de signos, ¿sí? Recordemos que cuando tenemos dos signos iguales, multiplicándose o dividiéndose dos signos iguales, ¿no? Más por más o menos por menos, siempre el resultado va a ser positivo, ¿sí? Pero si tenemos en este otro caso un signo positivo y uno negativo, o uno negativo y uno positivo, es decir, tenemos signos desiguales multiplicándose, el resultado siempre va a ser negativo. Y en este caso, pues tenemos la línea de que tenemos dos signos iguales, ¿sí? Y vendría a ser un signo positivo la respuesta. Y así mismo los coeficientes tendríamos 4 por 4, tendríamos 16 de respuesta, ¿no? Parte de los números o coeficientes con coeficientes de un término con el coeficiente del otro, ¿no? Continuando, tendríamos la parte literal, ¿sí? Que tenemos ahí x, y, tendría que multiplicarse con la siguiente parte, la siguiente otra parte literal que también es x, y. En este caso, pues seguiremos igual con la parte de ordenación de números, ¿no? Y tendríamos que multiplicar, ¿sí? La parte variable que tendríamos xy con el siguiente término xy, ¿no? Por lo tanto, tendríamos esta multiplicación x cuadrado, que viene a ser el resultado de x por x, y y cuadrado, que viene a ser el resultado de multiplicar y por y, ¿ya? O en tal caso yo puedo escribirle, ¿no? xy multiplicado por xy, y al momento de organizar términos semejantes que veíamos en los videos anteriores, siempre iba en orden alfabético, tendríamos xx y tendríamos y, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Simplemente un x cuadrado. Recordemos que si yo tengo una multiplicación de un mismo número, ¿sí? Es decir, 5 por 5, es es lo mismo escribir 5 al cuadrado, que tenemos aquí x por x, que me queda x cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cuál vendría a ser el resultado general de esta multiplicación que nosotros tenemos aquí? 4 por 4, 16, menos por menos más. Y tendríamos xy por xy, que me quedaría x cuadrado por y cuadrado. Tendríamos la parte literal con la parte literal, la parte de coeficiente con la parte de coeficiente, ¿no? Tenemos aquí algo muy importante. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? En este otro ejemplo que hemos sacado del álgebra de Baldor, tenemos tres términos, ¿sí? Los cuales van a seguir la misma regla. Tendríamos la multiplicación de la parte de numérica o la parte, en este caso, de coeficientes. Aquí tenemos
multiplicado por 1. No recordemos cuando no tenemos parte de coeficiente, asumimos que es siempre una multiplicación por unidad. Y tenemos 2 por 3 y por 1 me quedaría 6. ¿Sí? La multiplicación me quedaría 6. Y la parte de signos, ¿no? Más por menos, ¿sí? Más por menos me quedaría menos y menos por menos me quedaría más, ¿no? Signo positivo. Y finalmente tendríamos la parte literal. Tendríamos A, ¿sí? A multiplicado por A cuadrado por B, multiplicado por A cuadrado por B y multiplicado por A, B elevado al cubo. ¿Sí? A por B elevado al cubo. Y asimismo tendríamos que organizar y multiplicar, ¿no? En este caso que tenemos A por A cuadrado me queda A al cubo, por A me quedaría A a la cuarta. ¿Sí? A elevado a la cuarta. Y tendríamos B por B al cubo que me quedaría B elevado a la cuarta. ¿Sí? Y este sería pues nuestro resultado, ¿sí? De multiplicar la parte literal con la parte literal y la parte numérica con la parte numérica. ¿Sí? Y no se olviden, ¿no? La ley de signos que nuevamente se ha puesto aquí en recordatorio. Esta línea de la multiplicación de la parte literal la vamos a revisar en los próximos videos cuando veamos pues, la multiplicación, en este caso de exponentes de igual base, como pues al final se terminan sumando sus exponentes. Pero en general pues tendríamos que hacer la multiplicación, ¿no? De las dos partes, de las tres partes literales en este ejercicio. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Tenemos algunos casos prácticos para repasarlos en casa. Y bueno, finalmente nos faltaría revisar el tema de una multiplicación donde se apliquen ciertas propiedades adicionales, que vendrían a ser las propiedades de los números reales, que tenemos la propiedad conmutativa, ¿sí? La propiedad asociativa y la propiedad distributiva, que son propiedades que nosotros ya hemos estudiado en periodos anteriores. Sin embargo, la que nosotros vamos a aplicar para la multiplicación de un monomio por un polinomio, de un polinomio por otro polinomio, es la propiedad distributiva. Esta propiedad, ¿qué me dice? Pues siempre que yo vaya a multiplicar un término, ¿sí? Que tenemos aquí por un conjunto de términos que está aquí en agrupación o la sumatoria de B más C, pues simplemente tiene que multiplicarse por cada uno de los términos que tenemos dentro de nuestros signos de agrupación. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos A por B, que es el primer término, ¿no? La sumatoria, paso el signo, de A por C, ¿no? Esta es la propiedad distributiva, que simplemente pues estaríamos distribuyendo esta multiplicación, ¿no? Distribuyendo el número A para cada uno de sus términos, ¿no? B y C, por eso tenemos AB más AC, la multiplicación de cada uno de sus términos. Y esta es la propiedad pues que vamos a aplicar dentro de la multiplicación de un binomio por un polinomio. Sí, vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Tenemos aquí 4ax, ¿sí? Tenemos 4ax al cuadrado, que es un monomio, y va a ser multiplicado por este polinomio en general. ¿Qué voy a hacer? Simplemente aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Tengo este término que tengo aquí 4ax cuadrado, este monomio, lo multiplico por el primer término que tenemos aquí de nuestro polinomio, que es 3x cuadrado, ¿ya? Menos, paso el mismo signo que encontrábamos aquí, y multiplico por el siguiente término, que es 6x, y por el siguiente, que es 7, ¿no? Entonces tenemos aquí aplicado la propiedad distributiva y nos encontramos prácticamente con una multiplicación de un monomio por un monomio donde tenemos que multiplicar los números con los números, el coeficiente por el coeficiente, que por ejemplo en este caso nos da 12, 3 por 4, 12, signos iguales que serían positivos, me queda el resultado positivo, y tendríamos la multiplicación de la parte literal, que me queda ax a la cuarta, ¿ya? Y asimismo, pues sigo con los siguientes términos, ¿no? La multiplicación de los monomios que me restan, me quedaría 24x al cubo y 28x al cuadrado. Y ese sería el resultado en general de mi multiplicación de un monomio por un polinomio, ¿no? Y el último caso, pues es la multiplicación de polinomios, que vendría a ser un conjunto de términos, ¿sí? Multiplicados por otro conjunto de términos, un polinomio por otro polinomio. Aquí tenemos, ¿no? Dos términos, tengo en el primer paréntesis que hemos asociado, ¿sí? Y aquí tengo por tres términos que he asociado en el otro paréntesis. ¿Cómo resuelvo esta multiplicación? Aplicando la misma ley
en este caso de distribución, el primer término se va a multiplicar por cada uno de los términos del siguiente paréntesis, ¿sí? Del siguiente término, es decir, el x cuadrado se multiplica por el 5y, aquí tenemos ya el resultado directo, ¿sí? Tenemos el x cuadrado que se multiplica con 4x, tenemos ya aquí el resultado directo, y continúo con el siguiente. El siguiente término sí mismo se va a multiplicar con cada uno de los términos del siguiente paréntesis. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos quedaría, ¿no? 3xy por 5y me quedaría 15xy cuadrado. Si vamos a comprobarlo, tenemos parte numérica 3, parte numérica 5. Nos quedaría 15, muy bien. Y en la parte literal tenemos xy y tenemos y. ¿Sí? Por lo tanto, me quedaría x que está solita, no hay con qué multiplicar, y las dos y que me quedaría con y al cuadrado, ¿no? Y el siguiente me quedaría 2x cuadrado y menos 15xy, ¿no? Y una vez que hemos realizado esta multiplicación, miren cómo aplicamos ahora la línea de reducción de términos o también lo que aprendimos en los videos anteriores que era la sumatoria, ¿sí? De términos semejantes. Para ello, debemos mirar si tenemos, ¿sí? En la parte literal términos que se parezcan, ¿ya? Términos que se parezcan en este polinomio, en este conjunto. Entonces estoy señalando en este momento la parte literal para ver si tenemos términos que se parezcan y sean en general pues términos semejantes, ¿no? Aquí tengo x cuadrado y, donde más tengo x cuadrado y, aquí, ¿sí? ¿Sí ven? Los dos tienen la misma parte literal, x cuadrado y no tienen nadie más. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente se van a sumar sus coeficientes, ¿no? 12 más 5 me queda 17x cuadrado y, que es lo que tengo aquí en mi resultado, ¿sí? Vamos con el siguiente, me queda más. ¿Y qué tenemos por acá? X al cubo. Sí, vamos a ver de quién más tiene x al cubo. Pues no tiene nadie más, está solito. Sí, no hay ninguna parte literal que tenga x al cubo, por lo cual no puedo hacer nada. ¿Sí? Vamos a ver con el siguiente, x cuadrado. ¿Tengo alguien con quien pueda sumar a mi x cuadrado? Pues lastimosamente no, se queda tal cual. El siguiente es xy cuadrado tampoco y el siguiente menos 15xy. Por lo tanto, mi resultado se escribe de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, es un orden, es un proceso donde primero debemos aprender a identificar términos algebraicos. Después de identificarlos, pasamos a sumarlos. Recordemos que solo se pueden sumar los términos que sean semejantes, es decir, los que tengan la misma parte literal. Y para poderlos sumar es mejor agruparlos, no irlos agrupando, en este caso, pues, por su parte literal, ¿no? Que tengan la misma y después realizar la sumatoria y destrucción de estos signos de agrupación. Y bueno, una vez que hemos aprendido a la reducción o la sumatoria de términos semejantes, pues ya podemos realizar una multiplicación, que si ustedes se fijan en la multiplicación de polinomios, se aplica la propiedad distributiva, ¿sí? Y en esta propiedad distributiva muchas de las veces se forman términos que son semejantes, ¿sí? Como en el caso que tuvimos aquí, 5x cuadrado y, lo sumamos con el 12x cuadrado y, ¿sí? Y nos resultó 17x cuadrado y. Bueno, son los únicos términos semejantes, los demás los escribimos tal cual porque no se pueden reducir, no se pueden sumar. ¿Eh? Espero les haya servido estas pequeñas cápsulas para podernos nivelar un poquito en la línea de álgebra y continuar ya con los siguientes temas. El siguiente video hablaremos un poco sobre ya la división de polinomios. Y les dejo estos ejercicios para que ustedes lo hagan en casa, ¿sí? Son unos ejercicios de igual manera pues bastante sencillos. Poco a poco iremos haciendo más ejercicios en estos videos que tendremos a continuación. Muchas gracias.